no estábamos 100% de acuerdo en algunos signos. Bien, ¿y la parte gráfica les dio parecido? ¿O más o menos? ¿O no? Sí, sí, eso sí, sí. Y o sea, contrastar la parte gráfica sería como una validación de la parte analítica. Les tiene que dar muy parecido. Ahí tienen como una verificación. ¿Lo pudieron verificar a eso o les daba Sí, la profe. resultante en cualquier lado? No, la parte gráfica, si la haces a escala, seguramente es casi lo mismo. Claro, yo decía por el tema de los signos, que tenían dudas, pero bueno, es igual de todas maneras. Ahora vamos a empezar vamos a ver análisis de carga en la primera parte conmigo. Rubén va a empezar un nuevo tema que es reacciones de vínculos y equilibrio de cuerpos vinculados, que se vuelve a ver este tema. Entonces vamos a volver a practicar entre todas y todos la parte de cuándo es positivo el momento, cuándo es negativo y demás. ¿Y el que les resultó difícil fue el que era en el espacio o ese estuvo más o menos bien? No, mi parte era solamente lo del espacio. El resto de los Ah, puntos, todos bien. En ese, en el R3. está bien. Después, para determinar los ángulos de las resultantes en un sistema no concurrente. En nuestro caso fue el punto 3. Estoy confundido porque la fuerza entra adentro, o sea, entra dentro de las direcciones. Y en el ejercicio que hicimos en clase estaba como afuera. Entonces me confundo y ahora lo estoy haciendo de vuelta, pero no, estoy trabado ahí. Bueno, lo importante igual es que lo traten de hacer y después tendrán alguna corrección, una observación, y lo podrán volver a entregar. ¿Y hubo algún problema con la entrega en la plataforma esta, en Classroom, o no? ¿O estuvo todo bien con eso? Eso le iba a preguntar, profe. Por ejemplo, nosotros somos el grupo 3, ya lo entregamos. Si está ok, si del otro lado le figura entregado o... Ya les digo. Entiendo que ustedes tienen para verificar, ahí les tiene que decir, les tiene que figurar entregado. Sí. Si les figura entregado, ya está cargado. Una pregunta, profe, lo entrega una sola persona del grupo, ¿no? Sí, sí. Exacto, por eso mismo era que debían poner en la carátula todos los mails de los integrantes para poder nosotros hacerle la devolución a todos. Perfecto. Y después, bueno, cada tanda de grupo del 1 al 11 tiene que entregar por ejemplo acá, en este ítem. Sí, Claro. 4 presentaron, me dice. Son Guillermo Wolf, Benedetto, Ojeda y Sotelo. Y Luego igual demos tiempo hasta el viernes de última para entregar, si les faltó a algunos. dale, no hay problema. Y el otro también 4. Presentaron López, Tortonesi, Sarva y Elisegui. Pero dale, ya lo modifico. Hasta el viernes. Sí, acá me escribió, veo nada más que el apellido, Domínguez, que tuvieron problemas con Ritter y Kuhlman. Si quieren, habiliten el audio y cuéntenos. Yo en mi caso estoy en el grupo de Martín, el chico que dijo recién del punto 4. Yo fui la que le generó la duda. Él estaba convencido de la manera que lo hizo, y yo le digo, no, para mí me parece que es de otra forma, porque no sé, y empezamos a dudar, y bueno, yo soy la que no entiende el sentido, el signo de los momentos. Para mí era para un lado, para Martín era para el otro, pero yo no se lo podía asegurar, no es que sí estoy convencida de que va para este lado. Bueno, de todas maneras, la parte del espacio se introduce en esta parte del año porque recién se vuelve a ver al final. Entonces es algo que se empezó este año y lo empezamos a implementar. Es algo introductorio también. Así que de última, si llega a estar más o menos bien, pero tienen algunos errores, se los dejamos como observaciones. Nosotros el año pasado hacíamos eso, para que puedan aprobar los trabajos prácticos e ir
y poder rendir los parciales y poder tener la carpeta completa, si los errores no eran muy conceptuales o no eran que se repetían mucho, los ponemos como observación y se los damos como aprobado con observaciones el trabajo. Ok. Pero bueno, esperen a tener la devolución y queríamos hablar eso. En la semana que viene no habría clases porque es fecha de final. Es una fecha adicional que puso la facultad. Así que si les parece bien, nosotros el lunes que viene les devolvemos el trabajo práctico. Y en caso de ser necesario, nos pueden enviar algún mail y el mismo lunes, si quieren, podemos hacer alguna devolución general o no. O ya eso lo dejamos medio optativo. ¿Te parece bien, Leo, eso o no? Sí, sí, obviamente siempre estamos predispuestos por si tienen alguna duda o algo y aprovechamos el día que no Claro. tenemos clase, si alguno puede y se conecta. Con que haya un representante de cada grupo, en caso de que tengan dudas, ya es suficiente. En el trabajo práctico, en la devolución, igual nosotros tratamos de ser bastante concretos en lo que tienen que corregir y se los marcamos. Bueno, Leo tiene otro método. Leo les pone en la hoja, pero ya le insisto en que... No, marcamos en que en marquen un puntualmente. círculo. Claro, tratamos de hacer así. Marcamos y tratamos de corregir sobre eso. Así que bueno, si les parece, arrancamos porque es una clase también medio larga. Bueno, esta parte que se da a llamar como análisis de carga para las estructuras es una de las variables en el diseño de estructuras fundamental y es la que concluye con el trabajo práctico 1, que como ya se entregó el trabajo práctico 1, ahora se lo vamos a anexar al trabajo práctico 2. ¿Se entiende? Lo tienen que entregar. Si quieren, lo pueden entregar mismo el... ¿Cómo hacemos, Leo? ¿Qué tema, No, sí, lo entreganlo con el trabajo práctico No, 2. es una parte Pero de del trabajo última, si práctico lo 2. quieren ir adelantando, envíenlos. O lo podemos hacer como un trabajo práctico aparte. Hacemos trabajo práctico, análisis de carga y listo, para no andar atrasándonos con TPs. ¿Te parece, Leo? Como Sí, quieras, te si no, hago- igual el trabajo práctico 2 es solo reacciones de vínculo. O sea, se adelantan Sí. las reacciones del vínculo del MNIQ, así no estaría mal, tampoco. Sí, yo lo haría como un anexo, un TP1 1.1 y chao. Dale, Para no andar. hacemos así. Y bueno, y la fecha de entrega sería el lunes que viene, fecha límite de la parte esta de análisis de carga. Es corrida una semana. Yo para que no, porque si no van a tener que hacerlo con el 2 y lo van a entregar de acá a 3 semanas. Bien. Profe, Bueno, ¿le puedo hacer sí. una consulta? Sí. ¿El archivo que va a presentar ahora está en el campus para que nosotros lo podamos descargar? No, pero se lo podemos subir. Creo que este sí. Creo que este hay uno subido del 2019 bastante similar. Igual, de hecho, con alguna pequeña corrección. En el campus está, no está en el drive. Y consulta, ¿existirá la posibilidad de que puedan subir el material por lo menos un rato antes, como para que lo tengamos? Porque yo uso un editor de PDF y me acostumbré a escribir en el mismo PDF, ya que ustedes lo hacen tan completo, y las notas las pongo ahí y así no tomo tanta nota. Sí, varios nos comentaban lo mismo, el año pasado nos pidieron lo mismo. Vamos a tratar, pero bueno, no sé, es como, a veces, sinceramente, a veces terminamos de agregarlo a último momento algunas observaciones o correcciones. Pero bueno, sí, podría ser, ¿no, Leo? Los de Sí. Rubén no se los aseguramos porque Rubén los maneja él y se lo pedimos y nos lo manda cuando puede, así que eso sí. Está bien, si se puede, sí, si no, no hay problema. No, a lo sumo te podemos compartir algunos de años anteriores, capaz que tiene alguna que otra modificación y le agregas la diapositiva que falte también. Bueno, arrancamos con análisis de carga. Esto lo tengo.
Esperen que estoy lidiando con esto. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? ¿Estamos todos viendo Sí, se la ve, se ve. presentación? Sí, se ve bien. Perfecto. Listo, Sí, sí, arrancamos entonces. Bueno, en las estructuras vamos a tener diferentes tipos de esfuerzos, de fuerzas, me corrijo, que van a provenir de las solicitaciones exteriores a la estructura y también el peso propio de la estructura en sí. Y la estructura va a tener que ser resistente ante esas solicitaciones exteriores. A lo largo del año vamos a ir viendo cómo la segunda parte del año, en esta parte vamos a ver cómo obtener las solicitaciones máximas, y con esas solicitaciones máximas vamos en la segunda parte a dimensionar o verificar diferentes piezas. Ahora bien, la parte preliminar de todo es determinar las solicitaciones exteriores, que son las fuerzas que vienen que tiene que resistir la estructura en sí. Es una parte que se ve en esta clase y nada más, y después, de hecho, nosotros son tantos los temas que no lo vemos mucho en profundidad, pero es una variable que en las estructuras juega un rol preponderante, porque si está mal determinada la solicitación exterior, si se calcula para una estructura para una vivienda y resulta que después era una pileta o una piscina y el peso exterior es mucho mayor, las solicitaciones van a ser mayores y al cambiar el uso puede que falle toda la estructura y todos los cálculos que hicimos. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de fuerzas en unidad. Las volumétricas, que están en kilos por metro cúbico. Las fuerzas superficiales, estas van a estar, por ejemplo, en las losas. Las losas son, como vemos acá arriba, esto sería como un esquema de una losa, que serían ¿alguna vez escucharon hablar de una losa? ¿Saben lo que es? Son estructuras superficiales que podrían ser de hormigón armado o bien hechas con un entrepiso. Pero bueno, y sobre eso apoyan las cargas superficiales. Luego tenemos cargas longitudinales, que están representadas en kilos por metro, y acá nosotros vamos a utilizar como si fueran en el eje de la sección dada, van a estar perfectamente colocadas las fuerzas, a menos que se indique lo contrario. Y por último, las fuerzas puntuales, que va a estar en el baricentro del eje también, insisto, a menos que se indique lo contrario. De hecho, hay casos particulares que al estar desfasado del eje baricéntrico puede generar algunos efectos, momentos genera, pero bueno, no viene el caso. Y una salvedad que muchas de estas o muchas veces se pueden simplificar a fuerzas, por ejemplo, superficiales, pasar a longitudinales, si se multiplica por el ancho de influencia o la superficie de influencia, o directamente a cargas puntuales, si queremos ver, por ejemplo, la carga que debe soportar una columna nada más y olvidarnos del resto. Profe, ¿esos gráficos representaban una losa, vigas y columnas? Exactamente. Podrían, de manera más general, sí. Son los que se tratan. Nosotros, sobre todo, vamos a trabajar con vigas, con estructuras lineales, que vendrían a ser las vigas, y las columnas. Superficiales no se ven, y volumétricas tampoco. No vemos acá, eso se ve en ingeniería civil. Bien, y tenemos las resultantes. ¿Por dónde va a pasar la resultante
si se acuerdan, Varinión. ¿Cómo era Varinión? ¿Qué decía Varinión? La suma de los momentos de las componentes es igual al momento resultante. Bien, y el momento resultante se podía definir como la resultante R por la distancia que queremos averiguar. Ahora bien, si tenemos, por ejemplo, donde están ustedes ahora, hay una carga uniformemente distribuida a lo largo de donde estén, no sé si es una losa, el suelo, demás, o tienen, por ejemplo, la mesa, una silla, otra silla por allá, un escritorio. Hay diferentes cargas, ¿no? Entonces, eso en la realidad suele pasar eso. Entonces, para hallar la resultante de esto que vemos, que tiene varias cargas que va variando, aplicamos Varinión y se puede discretizar o poner diferencial de X y ahí tendríamos una fuerza por las distancias y hallamos que tenemos que hacer la integral de todo este sistema y obtenemos que en el baricentro va a pasar la resultante. Ahora bien, en general lo que se hace en las estructuras es hacer simplificaciones de cálculo. Y en vez de tener, por ejemplo, esta cuestión uniforme, se pasan, variables se pasan a, por ejemplo, cargas distribuidas con una distribución constante. ¿No? Se halla cuál es el máximo y se dice, bueno, por una cuestión de seguridad, el máximo va a estar a lo largo de toda la luz. Y si es una superficie, a lo largo de toda la superficie. Esto, si es lineal, va a estar en kilos por metro, y si es superficial, kilo por metro cuadrado. ¿Y por dónde pasa la resultante en un rectángulo? ¿Cuál es el valor de D? Pregunto, ¿eh? L sobre 2. La mitad de Exactamente. La resultante siempre en una carga distribuida va a pasar por L sobre 2, por la mitad de la carga distribuida. ¿Estamos? Nosotros en los prácticos, esta resultante la ponemos en línea punteada. ¿Está? Porque hay una diferencia entre cargas puntuales y cargas distribuidas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando tenemos dos columnas y una viga, y tenemos las cargas lineales que llegan a la viga. ¿Está? Esto es una carga uniforme sobre la viga. También tenemos de distribución lineal. Las cargas exteriores, el estado de carga lo llamamos Q chica, lo vemos acá, después se van a cansar de escuchar Q chica, porque hay otro Q grande que le llamamos el corte. Y cuando tenemos un triángulo, el baricentro del triángulo, esta distancia D, va a valer un tercio desde la base, desde el lado mayor, o 2/3 de donde termina, hasta acá. Un ejemplo de esto es cuando tenemos, esto puede ser una pileta, un tanque de agua de un edificio, una vivienda, la distribución de las cargas, cuando vamos sumergiéndonos en profundidad, va aumentando la presión lateral sobre las paredes de esta estructura. Entonces tiene una distribución lineal. Otro ejemplo es los muros de contención que se utilizan mucho en autopistas y puentes, que también tenemos la carga del suelo, va a tener una distribución lineal que va a estar en función de la altura y del peso específico del material, entre otros factores. Por último tenemos cargas puntuales. Estas cargas puntuales pueden ser, por ejemplo, un apeo de una columna en el medio de una viga.
Estas cargas puntuales van a estar directamente o en toneladas o en kilos. Ahora bien, acá tenemos, la finalidad de una estructura es la de recibir, resistir y transmitir las cargas de los apoyos y de estos al terreno sin sufrir deformaciones incompatibles con el tipo de material empleado ni con el uso del edificio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener una estructura que va a estar diseñada para un determinado uso y esa estructura va a tener solicitaciones exteriores que van a tener que ser transmitidas por todos los elementos de la estructura hacia los cimientos y ninguno de ellos puede fallar, ¿tá? Para que verifique la estructura. Las cargas exteriores, tenemos cargas gravitatorias, es decir, en el sentido de que nosotros utilizamos la terna, serían las cargas en I. Y después tenemos cargas laterales como el viento, como el sismo. Y tenemos diferentes elementos de la estructura que vamos a ir viendo. Hay un concepto que nosotros utilizamos que es como que las cargas van viajando de un elemento a otro y el fin último es el cimiento, que los cimientos también se calcula por un lado las bases y por otro lado se calcula que la resistencia del suelo también no supere la admisible. Hay diferentes tipos de suelos y de diferentes resistencias. Habrán visto que en algunas estructuras que fallan y que se agrieta toda la mampostería, por ejemplo. Eso puede ser, entre otras cosas, porque falla el suelo. Hay un montón de elementos que se deben cumplir, verificaciones que se deben hacer, entre ellas tengan en cuenta la del suelo, que es una especialidad en sí, en ingeniería civil. En general, o se dedican a estructura de hormigón armado, o a estructuras metálicas, son diferentes orientaciones, o a análisis de suelo, cada una es una especialidad. Y bien, vamos a tener, como bien decía, tenemos las cargas superficiales, en este caso en particular, van las losas, transmiten a las vigas. ¿Cuál va a ser la carga lineal que les pregunto a todos para que abran el micrófono, que llega a esta viga? Hay nada más que 2 vigas. ¿Cuánto va a valer la carga en kilo por metro lineal si arriba tenemos una carga superficial? La mitad para cada viga sería, salvo que tengas arriba de la viga. Exactamente, la mitad de las cargas van a ir hasta esta viga y la otra mitad van a ir para la otra. Entonces, lo que hago es la carga superficial, la divido por el ancho de influencia, entonces, kilo por metro, la multiplico, por metro y me queda en kilo por metro, nada más. Y la simplifico en una carga lineal. ¿Y esa carga lineal cómo va a ir hacia la columna? ¿Cómo paso de kilo por metro a kilo? También la mitad y a cada columna. O sea, pero deja de ser lineal y pasa a ser carga puntual. Exactamente, la mitad viene hacia acá y la otra mitad va para allá. Y fíjense que puntualmente caen estos son elementos de base, acá está como todo desglosado de la estructura, es una estructura muy sencilla. Y tenemos la reacción en el terreno, que bueno, esta es la presión del suelo que también tiene que verificar. Ahora, cuando tenemos estructuras que, por ejemplo, tenemos diferentes vigas secundarias y unas 2 vigas principales, tenemos las cargas superficiales, pasamos a cargas lineales en las vigas. Y esas cargas lineales van a pasar a ser cargas puntuales en la viga principal, por llamarlo de alguna manera viga principal, y después nuevamente carga puntual sobre las columnas. Bien, hay diferentes tipos de cargas.
Están las cargas estáticas. Las cargas estáticas son las cargas permanentes de una estructura, las sobrecargas de uso y las cargas de nieve. Y las cargas dinámicas, por otro lado, que son el viento, el sismo y el impacto. Estas cargas se van a tener que evaluar para cada estructura en particular y obtener las cargas a considerar en los cálculos. Cargas permanentes. Esto es importante, estos son los reglamentos. Nosotros cuando hacemos los cálculos nos tenemos que basar en un fundamento. Si por ejemplo pasa algo, falla una estructura o algo, y nos vienen a buscar a nosotros, la única manera que tenemos nosotros de decir es, bueno, las cargas que consideré yo las saqué del reglamento, que es el reglamento aprobado para la Argentina, que es el CIRSO, que en este caso 101, para cargas permanentes, sobrecargas para edificios y otras estructuras, en vigencia. Y las permanentes van a ser las variaciones a lo largo del tiempo, que son raras o de pequeña magnitud. ¿Cómo puede ser una carga que no va a variar nunca a lo largo de la vida útil de la estructura? ¿Qué se les ocurre? Su peso. Exactamente. En general el propio material. El propio material. Si es por ejemplo, una losa de hormigón, no va a variar la losa de hormigón y tiene un peso considerable. Si es una viga, como ustedes van a calcular, una viga de un perfil metálico, el perfil, una vez que se dimensiona, se calcula, tiene un peso determinado, esa es una carga permanente, no va a variar. Acá tenemos ejemplo, esto sale también de este reglamento. Tenemos que considerar, bueno, si es un hormigón, tenemos que calcular, bueno, acá está en kilo por metro cúbico, en ladrillos o tabiques y demás, también en kilo por metro cúbico. Acá utiliza kilonewton, tiene que hacer un pasaje a kilo, multiplicando por 100. Por otro lado tenemos las sobrecargas, que son las originadas por el uso y ocupación del edificio al que se le va a dar. Esto es el destino, no es lo mismo que tengamos una estructura destinada a ser una universidad, un aula de una universidad, o un archivo. Un archivo, imagínense si vamos a copiar en una industria, no sé, papel. Eso tiene un peso mucho mayor. A una vivienda. Entonces, también tenemos que venir al reglamento y ver, según el destino de la estructura, cuál va a ser lo que me indique. Y el reglamento hace una aclaración que dice que se va a tener que evaluar, y si no se conoce o no se sabe, utilicen el dato mínimo, que es el dato de reglamento. Pero si vamos a utilizar un archivo, son 700 kilos por metro cuadrado, pero resulta que no, que vamos a tener, no sé, nosotros lo calculamos y sabemos que va a ser más, 800, 900, no sé, lo que sea, tenemos que usar el mayor siempre. Y van a ser las máximas esperadas para el destino deseado de la vida útil de la construcción. Esta salvedad es importante. Bueno, entre ellas tenemos la carga de nieve, que también tenemos el reglamento. Esto vamos a ver después en otro PowerPoint que voy a pasar rápido, que hay un mapa para cada provincia donde se pueden sacar los valores de la nieve. Y bueno, hasta ahí veníamos con cargas estáticas. Y ahora pasamos a las dinámicas. Las cargas de viento son las cargas más importantes que tenemos acá en Buenos Aires, en general laterales, en sentido lateral. Y lo que se hace, también tenemos un reglamento donde tenemos para cada localidad, para cada lugar, tenemos diferentes valores de vientos de referencia, que eso está estudiado por servicio meteorológico y demás, y con ingenieros hicieron simplificaciones de cálculo, y
pasaron de cargas de viento dinámica a una carga estática equivalente, siempre con todas las salvedades que da la norma, ¿no? La norma dice, bueno, si se cumplen todos estos, podés pasar de una carga dinámica a esta carga estática. Ahora bien, hay otras estructuras más complejas. Esto sería la realidad, y las cargas estáticas sería esto. O sea, una carga simplificada, uniforme, que bueno, va a ser un escenario hipotético quizás hasta mayor que la realidad. Pero bueno, hay otras estructuras que no se pueden simplificar o que los costos suben mucho y ameritan hacer otro tipo de análisis. Estas son estructuras súper complejas. Y por otro lado, la carga dinámica muy importante en muchas provincias de la Argentina, que es el sismo, que de igual manera se hace... se pasa a cargas equivalentes estáticas. Estas dos son las cargas laterales que vamos a tener en general. Después tenemos otras, como vimos, la presión del agua o la presión del suelo en estructuras de entabiques. Y bueno, algunas cuestiones de sismo. En el sismo, si aplicamos la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Si tenemos una estructura, por ejemplo acá, una pileta arriba de todo, al tener mucha masa por mucha aceleración, eso nos va a dar una fuerza mucho mayor. Entonces, en sectores donde hay riesgo sísmico, se aconseja tener estructuras, primero, que estén preparadas debidamente para eso, y después algunas cuestiones como no poner piletas en los últimos pisos y demás. Pero bueno, tanto sismo como viento, nosotros no vemos el análisis acá, es bastante más complejo y se ve sobre todo en ingeniería civil. Tenemos otro tipo de solicitaciones, por ejemplo, cuando tenemos asentamientos diferenciales, que sería una falla del suelo, por ejemplo. Esta falla me va a ocasionar en el resto de la estructura solicitaciones. Que, bueno, se calculan nosotros, es para nada más a modo ilustrativo, para que sepan que estén. Lo mismo con los cambios de temperatura, o si tienen una estructura que divide un sector con una temperatura de otro con otra, también va a generar solicitaciones internas en la pieza. Por último, y no menos importante, los reglamentos, sobre todo el último, utilizan la combinación de cargas, que son diferentes estados de carga que se tienen que analizar, y de todos los estados de carga tomar la mayor solicitación. Esto nosotros tampoco lo vamos a ver, pero sepan que está. Y bueno, todo esto sale de las solicitaciones exteriores. Y esto, por ejemplo, multiplica, acá ya hay factores de seguridad que tienen que ver con la probabilidad que esté esa carga o que sea mayor y demás. Lo que hace, por ejemplo, es mayorar un 40% este tipo de death. Esto está en inglés. Death es carga muerta, F creo que es fluido, test temperatura, y después, bueno, tenemos varias más. Pero bueno, nada, a modo ilustrativo, acá están todas las cargas. Y se llega a diferentes gráficos. Estos gráficos los vamos a ver dentro de... El parcial 1 va a ser realizar este tipo de gráficos, pero lo vamos a ver con un estado de cargas nada más. Cuando el reglamento nos pide realizar todas las combinaciones posibles. Entonces, si tenemos la combinación 1, 2 y 3, fíjense que generan distintos gráficos y tenemos que tomar siempre los valores máximos. Por ejemplo, en este caso, en el punto 6 tomaríamos la línea punteada, y entre el tramo 0 y 6 vamos a tomar esta línea llena.
¿tá? Para calcular este tramo. Bien. Eso por un lado. Vamos a ver ahora, esto se daba anteriormente como trabajo práctico y bueno, del año pasado que no lo estamos dando porque es bastante más complejo de hacer. No más complejo, sino más laborioso y bueno, decidimos simplificarlo un poco. Pero se los mostramos para que vean que lo que se hacía era calcular el análisis de carga de una nave industrial. Y teníamos como cargas permanentes las partes estructurales y los elementos que conformaban por ejemplo, el cerramiento, las correas, las chapas del aislante, el peso propio de la estructura. Las sobrecargas de uso que se tomaba como azotea inaccesible. Acá se iba al reglamento, azotea inaccesible, e indicaba cuánto se debía considerar. Cargas de nieve, viento y sismo. Esta era la estructura y lo que se buscaba era obtener este gráfico final. Y este es un pórtico, esto lo vamos a llamar estructura reticulada. Y este pórtico se repetía cada 5 metros. Entonces materializaba todo el galpón que vendría a ser la nave industrial. Bueno, y sobre esta parte reticulada, ¿qué vamos a tener en estos nudos? ¿Qué se va a generar en este nudo? ¿Cómo? Una carga puntual. Exactamente, una carga puntual que viene ¿de dónde? De estas correas. ¿Tá? Estos se llaman correas. Entonces lo que evaluábamos antes, estas son diferentes tipos de estructuras. Esta es una estructura reticulada, esta es una estructura de alma llena. ¿Tá? Fíjense que estos son perfiles, son diferentes tipos. Bien, y acá tenemos también las correas. ¿Tá? Ahora, volviendo acá, tenemos las correas, van a recibir cargas superficiales. Ahora, esas cargas superficiales debían simplificarse en cargas lineales en estas correas y después en cargas puntuales en cada uno de estos nudos. Profesor, ¿por correa se refiere a los perfiles? A estos perfiles de acá, a estos de acá en el medio, que son estos de acá. Ah, claro, a eso llama correas. Correas, exactamente. Que en estas estructuras en particular deben estar en el punto, en los nudos. Y después, bueno, tenemos diferentes, esto es en un pórtico típico, estos son diferentes elementos, es una grúa carrilera que se utiliza mucho en las industrias, las columnas, tenemos las correas que van longitudinales y transversalmente la estructura reticulada en sí, que está compuesta por montantes diagonales, cordón superior y cordón inferior. Son diferentes perfiles. Pero también tenemos otros elementos en una estructura reticulada. Esto es en general. Sobre este tipo de galpones o de estructuras se tienen que analizar las cargas de viento, carga de nieve, las cargas de peso propio, las luces generan solicitaciones muy grandes y bueno, son difíciles de calcular, pero bueno, para que sepan más o menos cuáles son todos los elementos que tiene una nave industrial. Por eso nosotros decidimos hacer algo un poco más sencillo para evaluar el análisis de carga de algo que pueden llegar a ver ustedes que va a ser un entrepiso. Y bueno, sobre estas correas, lo primero que debían hacer era teniendo en cuenta... Una consulta. Sí. Ahí cuando usted mostró justo en ese tinglado, en ese techo, cuando pasa carga puntual, después de esa carga puntual no se vuelve a transformar en una carga lineal, que antes en la columna iba al piso, ahí pasa puntual que recibe la correa y después no pasa a ser una lineal. ¿Cómo descarga, digamos? De la correa va hacia la estructura reticulada, de la estructura reticulada va hacia las columnas
o en este caso columnas, la estructura en la columna va a ser una carga puntual hasta el suelo, y en el suelo las bases como que distribuyen en una superficie de suelo. Ok, perfecto. Igual eso es ilustrativo, no lo van a tener que calcular. Pero bueno, sepan que tomando en cuenta el ancho de influencia de cada correa, se obtenía la carga lineal, que es kilo por metro cuadrado. Y tenían que considerar, bueno, el Q1 las chapas, el Q2 el aislante, el Q3 es la carga del peso propio de la correa. La correa es un elemento en sí. Bueno, nosotros adoptamos un perfil. Entonces van sumando todos los Q y tienen un Q total. Un Q total de cargas permanentes. Por otro lado, tienen un Q total de cargas, sobrecarga de uso. Este es el gráfico que les comentaba. En cargas de viento tienen para cada isovalores, o sea, tienen que ver en dónde va a estar ubicada la construcción y buscar el valor para la carga de viento, y sobre eso el reglamento va guiando y se tienen que cumplir muchos pasos hasta llegar a la carga total. Pero bueno, sepan que uno de los primeros pasos es ver la carga, la velocidad de referencia, que depende de la ubicación. La carga de nieve, este es el mapa que les decía, de la Argentina, donde están cada provincia tiene un mapa específico y también hay un isovalor, isolíneas, donde se ven las cargas para cada localidad. Y ahora bien, se llega a una carga en cada correa, ¿no? Esto después lo van a ver, son vínculos, pero esto en realidad son los apoyos que tenemos acá, ¿no? En cada apoyo de las correas. Y ahora vamos a tener las cargas, la simplificación de cargas, que es la suma de todas las cargas, y cada correa va a tener una carga, la resultante va a ser puntual. ¿Y cómo van a viajar a los nudos de la estructura? La mitad P sobre 2 y P sobre 2. ¿Tá? Y ahora bien, este elemento va a tener P sobre 2 de la izquierda y P sobre 2 de la derecha, que si son las cargas iguales van a ser un P total. Y van a tener, multiplicando el L de las correas, obtenían la carga concentrada en el nudo. Y el resultado era este. Bueno, eso es más o menos para que vean los pasos que se tienen que seguir para una nave industrial. Ahora vamos al trabajo práctico en sí que van a tener que hacer ustedes. En el trabajo práctico lo que tienen es... ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una consulta corta? Yo tengo acá un apunte que era que estaba en el campus y nombra cargas accidentales. ¿Se consideran sobrecargas? ¿Las cargas accidentales es un subgrupo, digamos? Sí, vieron que les dijimos que tienen que el reglamento lo que hace es hacer combinaciones de cargas. Entonces esas cargas accidentales es una de esas combinaciones. Entonces, por ejemplo, el reglamento pide sobrecarga de uso, cargas accidentales, cargas permanentes, y las combina. Y dice, ¿qué pasa? Cargas accidentales puede ser, por ejemplo, que se tenga que hacer el mantenimiento y que venga una persona acá arriba a, no sé, arreglar una parte de la estructura. No es una carga permanente que esté una persona con herramientas acá arriba, pero sin embargo puede pasar. Entonces, es un tipo de cargas que nosotros no lo vamos a desglosar. En el trabajo práctico van a tener que sumar todas como si no hubiera diferencia entre unas y otras. Bueno, vamos al trabajo práctico. El trabajo práctico es una estructura que podría ser tranquilamente una industria que se reconvirtió y dijeron, bueno, la industria tiene una altura de 6 metros y antes se utilizaba para un determinado uso y dijeron, bueno,
vamos a hacer un entrepiso. Vamos a hacer un entrepiso. Esta estructura se supone que está bien calculada, que resiste bien. Lo que van a calcular ustedes va a ser el entrepiso nada más. Los apoyos en los muros, columnas, esto puede ser mampostería resistente. Esto está todo verificado y anda bien. Lo que van a tener que ver es el entrepiso. Ahora, una de las variables, ¿cuáles eran? El destino al que iba la estructura. Entonces tenemos, por un lado, una oficina y por el otro lado, una biblioteca, separado por un muro. Y el esquema de cálculo es el siguiente. Se plantea un diseño estructural, que en la mayoría de los casos no lo van a tener, lo van a tener que diseñar ustedes. Y esa es otra de las variables que nosotros a veces le preguntamos, ¿qué pasa si no les verifica una estructura? Bueno, se puede hacer con perfiles más grandes, se puede hacer con una estructura de secciones más robustas, se puede cambiar por un material más resistente, en vez de usar madera uso acero. Pero también se puede cambiar el diseño de la estructura. Se puede, en vez de hacer, por ejemplo, en vez de hacer L de 5 metros, se puede dividir esto en 3. Y me queda en 3,33 y acortamos la luz y eso da secciones más chicas. Bueno, dan otro tipo de variables. Pero bueno, el diseño es una de las variables con las cuales se puede jugar. Y van a tener vigas secundarias, que son estas que están en 100, cada 50 centímetros. Y esto creo que en total tenía 4 metros. ¿Está bien? Entonces van a tener diferentes vigas, que por un lado van a apoyar en la mampostería existente y por el otro lado van a apoyar en la viga principal. ¿Está? Esta es otra viga, una viga principal. Que ya están definidas preliminarmente con UPN 10, las secundarias, y UPN 18, IPN 18, la viga principal. Esto lo van a utilizar como peso, carga permanente. ¿Tá? Una de las cargas permanentes era la estructura en sí. Esto es un esquema que saqué, que bueno, estos serían las vigas secundarias, apoyan en las vigas principales, ¿tá? En la viga principal. Y como lo que tienen que hallar es el ancho de influencia, porque como arriba de estas vigas secundarias tienen un entablonado de madera que tiene un determinado peso, que van a tener que ir al reglamento, nosotros le vamos a dejar el reglamento, van a tener que ir al reglamento y ver, entablonado de madera de tantos centímetros, pesa X kilo por metro cuadrado. Y ustedes en la viga secundaria van a tener que hallar la carga en kilo por metro lineal. ¿Cómo la hallan? La hallan multiplicando por el ancho de influencia. Esto traten de entenderlo y anótenlo porque después les va a llegar la duda en el TP. Y pregunta, en las esquinas, ¿qué va a pasar en las esquinas? En las últimas, en la primera y última vía secundaria. Y se va a esforzar menos porque tiene como donde se termina. Claro, va a tener menos ancho de influencia. Entonces, ojo, evalúen cuánto va para un lado y cuánto va para el otro. ¿Está? Bien. Estos son otros ejemplos. En el muro, por ejemplo, cuando apoyan el muro existente, se hace un elemento de apoyo particular, no es que apoya sobre una viga. Y las que mostramos recién son de madera, estas son de perfiles metálicos. Esto es algo que ustedes van a poder llegar a calcular. Y el día de mañana, no sé, le llama una tía y le dice, quiero hacer vos que sos ingeniero industrial, ingeniera industrial, me calculas el entrepiso y bueno, lo van a poder hacer. Así que van a tener, como decía,
para pasar de carga superficial a las cargas lineales es el mismo concepto que habíamos visto antes, multiplicando por el ancho de influencia. Ahora bien, ¿qué va a pasar en la viga principal? ¿Cómo va a resultar esa carga lineal en la viga principal? ¿Qué va a hacer eso? ¿Cómo va a resultar? ¿En qué sentido, profe? ¿Qué le va a transmitir? Una carga entera, pues media de un lado y media del otro. Claro, sería este concepto, ¿no? Las vigas secundarias apoyan en la viga principal y va a representar una carga puntual. Entonces van a tener que calcular, por un lado, la parte de oficinas. En lo que es carga de peso propio es igual. Van a ser igual de un lado que del otro. Lo que va a cambiar es la sobrecarga de uso. Van a ver que es diferente la sobrecarga de uso para oficinas que la sobrecarga de uso para una biblioteca. ¿Está bien? Entonces, acá les va a dar, no sé, 150 kilos por metro cuadrado, perdón, kilo por metro, estoy diciendo cualquier cosa, y acá les va a dar 100. Entonces, la carga puntual que van a transmitir de parte de la biblioteca va a ser una, y la carga puntual por parte de la oficina va a ser otra. Entonces van a tener que calcularlo por separado lo que son las sobrecargas de uso. Entonces van a tener que ir, en el TP está bien descrito cuáles son todas las sobrecargas las cargas de peso propio y demás que tienen que considerar, cargas permanentes, y las sobrecargas de uso. Las van a ir agrupando, van a tener la viga secundaria, longitud, con una longitud determinada, y van a ir, este es uno de los esquemas que van a tener que construir, el esquema de las vigas secundarias, y van a tener que poner todas las cargas una arriba de la otra, y la carga total va a ir como el esquema final, que es sumar todas las cargas. ¿Se entendió? No tienen que hacer ninguna combinación de carga ni nada. Se suman, las suman directamente. El anterior era el sector de oficinas y va a dar si tienen la resultante en el medio, van a tener la R sobre 2 en un apoyo y R sobre 2 en el otro apoyo. En un apoyo habíamos dicho que era el muro existente y en el otro es la viga principal. Y por otro lado van a tener la del sector, el mismo análisis para el sector de biblioteca. En un apoyo va a la mampostería existente y en el otro va a ir a la viga principal. El R sobre 2 es porque el R es la resultante que va a estar en la mitad de la luz. Y en la viga principal habíamos dicho que tenemos un muro, ¿tá? Y se indica el muro de un espesor tanto. Entonces el reglamento indica el muro en cargas volumétricas. Van a tener que pasar de carga volumétrica a carga lineal, a carga superficial y después a carga lineal. ¿Cómo pasan a carga lineal? Les pregunto. Esto anótenlo porque parece repavo, pero después cuando lo tengan que hacer se les van a aparecer todas las preguntas. ¿Cómo pasan de una carga lineal, dijo? Claro. Dividiéndolo. Con el ancho, ¿no era? Viendo la longitud de la viga. Ah, o por el ancho de influencia. Tenemos, acá vamos a tener un muro que nos dicen, el muro es de espesor, no me acuerdo, pero supongan que es de espesor 15 centímetros. Listo, dividiendo por el espesor, en realidad multiplicando por el espesor por 0.15, pasamos de kilo por metro cúbico a kilo por metro cuadrado. Y nosotros nos sirve en kilo por metro. ¿Cómo pasamos de kilo por metro cuadrado a kilo por metro? Multiplico por el ancho de influencia. Lo tenemos que dividir por el... El ancho de influencia sería el espesor, así que eso ya no. ¿Por qué lo divido? ¿Qué era el ancho de influencia, profesor?
Cuando tenemos cargas superficiales, habíamos visto acá. Tenemos cargas superficiales, tenemos que ver cuánto pasa a la carga lineal. ¿Cuánto pasa en esta viga, por ejemplo? La mitad va hacia este apoyo, hacia esta viga, y la otra mitad hacia allá. Entonces, de carga superficial pasamos a las cargas lineales. En este caso, tenemos que ver el ancho de influencia sería la mitad entre una correa y la otra, y la mitad entre una correa y la otra correa y la otra. ¿Se entiende? O sea, la distancia entre mitad y mitad de los perfiles. Sí, van a tener. Si el perfil está. Si nosotros tenemos este perfil y va a estar esta superficie, la mitad de la superficie va a venir para acá. Pero también tenemos la superficie que viene de acá. La mitad también va a venir para acá. ¿Está? Entonces una superficie es algo cuando se acerca a los extremos. ¿O no? Este es el ancho de influencia. El total. Perfecto, listo. Profesor, ya que está con este dibujo, como me preguntó el compañero, en los extremos, ¿se considera que está sobre el muro, lo del costado? Sí, pueden constructivamente, quizás no, constructivamente hasta pueden tener otra viga acá. Resuélvanlo como ustedes quieran. Si quieren, pueden proponer otra viga acá, y acá pasaba lo que el ancho de influencia nada más esta mitad. Está bien. O sea, usted dice poner una viga pegada al comienzo de la pared sería. Sí, para constructivamente poder clavarle, por ejemplo, si estas vigas fueran, esta viga no las haría de acero, las haría de madera. Pero bueno, 5 metros es mucha longitud. Hay que ver si resiste o no. Pero si, supónganse que sean vías secundarias de madera, conviene ponerlo ahí para poder clavarlo. Entonces va a tener una cierta, y apoya acá y acá. Ahora bien, otra cosa que me había olvidado. Esta parte de la escalera, obvienla. Hagan de cuenta que no existe, que hay una continuidad acá, y como simplificación de cálculo, esto sigue, todo continuo. ¿Tá? Pero la dejé porque si no es un entrepiso al cual no se puede acceder. ¿Estamos? ¿Se entendió lo último de lo de la escalera? No, ¿cómo lo calcularía con la escalera? O bien la escalera, o sea, la dejé por una cuestión de que tiene que estar para poder acceder, pero como simplificación decimos que esta viga secundaria existe y no existe, no está la escalera. Fíjense que la carga de la escalera viene una carga puntual acá y otra carga puntual acá. Bueno, eso obvienlo. Hagan de cuenta como que esta viga existiera todo a lo largo. O sea, como si no hay escalera. Sí, como si fuera la viga continua. Entonces, volviendo al muro, en el muro de mampostería, el reglamento les va a dar en kilo por metro cúbico. ¿Cómo pasan de kilo por metro cúbico a kilo por metro, que es la carga lineal? Tienen que multiplicar por el espesor de mampostería, y después, ¿por qué más van a tener que multiplicar? Por la longitud esta no, porque esta longitud va a ser la otra variable. ¿No sería dividir? Perdona, si querés pasar de kilogramos por metro cúbico a metros cuadrados y después a kilogramos por metro. ¿Cómo se simplifica? ¿Cómo, si tengo kilo dividido metro cúbico, ¿cómo hago? Tengo que multiplicar por metro. Lo tenés que multiplicar por un metro. Entonces lo multiplico por el espesor, que es como es menor, es 0,15 el espesor, ahí se está disminuyendo. Y la otra variable es la altura. ¿Tá? La altura no va a cambiar. No me va a cambiar, ¿sí? Por eso no se multiplica por la longitud. La otra variable es la altura de la pared.
O sea, profe, primero dijo que multiplicábamos, o sea, que el muro iba a venir con un volumen de kilos sobre metro cúbico y multiplicamos por el ancho de ese muro, ahí pasábamos de cúbico a cuadrado y después por el largo del muro y ahí pasábamos a lineal, ¿eso quiso decir? Por el largo no. Por el largo no, por el alto. Por la altura del muro. Por la altura entre... No, les dice, ahí cuando vayan al trabajo práctico lo van a leer, dice, la altura del muro es de 2,60, entonces al multiplicar por la altura ya tienen kilo por metro. Claro, y ya tenemos la lineal. Y ahí les queda el Q. Ahora, ¿qué más soportaba la viga principal? Esta es la viga principal. Un muro seguro, y después ¿qué era lo que dijimos que caía? La viga secundaria. La viga secundaria por un lado de la biblioteca y la viga secundaria por el otro lado de la oficina. Este es el gráfico final que tienen que presentar en el trabajo práctico. Y la longitud de esta, indiquen 4 metros. Entonces, con esto, después se pueden hacer las solicitaciones que va a tener esta viga y se puede dimensionar esta viga. Entonces, acá van a tener, creo que nada más tienen el muro y le van a tener que sumar el peso propio, que era un perfil UPN, no me acuerdo cuánto, pero lo indica todo en el enunciado. Entonces, este va a ser el ejercicio, el resultado final. Tienen que calcular cada una, ustedes van a calcular una correa, pero sobre la viga principal, fíjense, van a tener que dividir cada 0,5. Si son 4, van a tener 8 de estas. 8 cargas puntuales distribuidas cada 0,5. Y las indican, las ponen. Acá falta la que habíamos dicho que íbamos a agregar. Bueno, ¿se entendió? Profe, yo honestamente no sé, vengo del bachiller, no entendí. No sé, esto es nuevo para mí, y si no veo el ejercicio práctico o cómo se está aplicando, cómo lo tengo que calcular, la verdad no entendí, o sea, entendí los conceptos, pero no sé cómo hacerlo en un ejercicio práctico. Bueno, Leo ahí tiene hecho un video del año pasado, pero no es necesariamente esto, es parecido, es con una losa, y la losa se calculaba y iba a otra viga. Acá es una vuelta un poquito más, pero bueno, vayan haciéndolo. Yo diría, si les parece, Leo, que lo entreguen el lunes que viene como para... Sí, o es más, si te parece bien, hasta el martes que viene, por si tienen alguna duda y quieren hacer alguna consulta el lunes, alguna clase de consultas, si te parece bien. Si quieren podemos hacer así, podemos dejar, en vez de para el lunes que viene, lo dejamos para dentro de 15 días, pero utilicen el lunes que viene para hacer consultas. Sí, Cristian, mira, el lunes que viene es fecha de final y nosotros no tenemos clase, no vamos a dar clase. Lo que les ofrecimos fue que si tenían alguna duda para los trabajos prácticos, que nos avisen, y para quien quiera de los alumnos se puedan conectar y programamos un Zoom por lo menos de 1 hora, hora y media para sacar consulta, pero no es clase, es solo consultas de grupos. Ahora les vamos a subir estos PowerPoints, se los subimos todos para que los tengan de guía. Quizás estos PowerPoints se los podemos redactar y hacer algún ejercicio que lo puedan guiar ustedes. O poner algún ejemplo, decimos, bueno, si la sobrecarga fuera de 500 kilos y el ancho de influencia es de 0,5 de kilo por metro cuadrado, multiplicado por el ancho de influencia, tenemos la sobrecarga en la viga. Podemos hacer una cuestión así para no tener que andar haciendo tantas consultas, ¿les parece? Sí, profe. Con un ejemplo numérico lo vamos a ver mejor. Claro. Bueno. Y bueno, y Leo, vos tenés el ejercicio que grabaste el año pasado, eso subíselos, que es un ejercicio con número, ¿no? Les comparto el PowerPoint, es distinto, porque es una losa que apoya directamente sobre 2 vigas, pero es muy parecido el concepto. Así les puedo compartir eso y la explicación que le hicimos a los chicos cuando surgió también de dudas del TP, o algún refuerzo creo que era.
como complemento. Y bueno, y les subimos esto a PowerPoint con alguna guía o algún ejercicio resuelto. Así que bueno, Rubén. Lo ideal sería poder tener un ejercicio modelo para saber cómo poder encararlo. Claro. Con la guía, la realidad es que con la guía, si nosotros le hacemos ejercicio modelo, lo único que van a tener que hacer es cambiarle los números por los números que tienen ustedes y ya está. Con la guía lo tienen que más o menos ir siguiendo. Porque, a ver, ¿cuál es la particularidad? Que este es un ejercicio que nosotros armamos para que ustedes puedan hacer un entrepiso. Pero después en la estructura, ustedes van a tener que diseñar la estructura del entrepiso. O viene la tía y le dice, che, haceme el entrepiso. ¿Y cuál es la dimensión? Ah, no, en el TP me dijeron que era 3 metros, así que no puedo porque ya mide 4. Entonces, si usted tiene el concepto de cómo se hace, van a poder resolver muchos tipos de estructura y no solamente la del TP, ¿se entiende? Pero bueno, les vamos a dar ejercicio resuelto, Leo se lo va a dar y le vamos a tratar de poner una guía. Igual es un tema que cuesta y todos los años cuesta abordar. No sé, Leo, Rubén, ¿tiene alguna cuestión para mejorarlo ahí para que se entienda más? ¿O estuvo No, claro? si querés algún esquema que dibujemos rápido en la pizarra, pero para mí con el Power ya se entendía. Se podemos hacer algo más numérico y subirles tu video y les dejamos el lunes que viene para que les hacemos las devoluciones del trabajo práctico, el 1 que entregaron hoy, y encaren este trabajo práctico y vean si tienen dudas para poder juntarnos y las vemos entre todos y todas. Profe, sí. Esta es la parte del TP1 que quedó sin hacer, ¿no? Sí, que lo vamos a subir como TP 1.1, como para que tenga una entrega aparte. Ah, ok, y esto se entrega en 15 días, digamos. Sí. Lo vamos a hacer para el lunes que viene, si tenemos dudas. Y la idea es esa, que el lunes que viene tengan dudas y los que se puedan conectar, por lo menos un chico por grupo, y poderlo explicar. Si quieren, si no tienen ninguna duda, trabajamos. Bueno, Rubén. Bueno, vamos a comenzar con el equilibrio de cuerpos vinculados para seguir complicándoles la vida. Lamentablemente está en el programa. Como verán, esto recién comienza. Ahora van a ver, hasta ahora vieron las estructuras que están libremente en forma libre, ¿no? No tienen ningún tipo de vinculación, es decir, de sustentación entre sí o a tierra, cuando la realidad nos dice que siempre existe una vinculación de los cuerpos entre sí. Es decir, los de menor rigidez se vinculan a los de mayor rigidez, llevándolo a una estructura. Las losas están vinculadas a las vigas a las columnas a las bases y las bases a tierra, digamos, al planeta, que es el último vínculo, por así decirlo. Todo eso tiene que estar en equilibrio. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se vinculan, todas las estructuras que van a ver, cómo se vinculan a tierra y cómo se vinculan entre sí, por medio de vínculos denominados internos. Bueno, las chapas y las barras es la diferencia. Como todos saben, casi todas las estructuras que uno ve son simétricas. A ver, estoy acá, esperen que les pongo el PowerPoint porque si no, esto se complica. Acá está. Profe, lo que va a explicar ahora está relacionado con lo que acaba de explicar el anterior profe.
Sí, digamos que sí, porque las vigas que vieron con dos apoyos, van a ver ese tipo de apoyos cómo se calculan. Él les puso una viga con una carga arriba, ¿no? Con dos apoyos. Esos apoyos se llaman vínculos externos, que los vamos a ver ahora. ¿Está? Lo que vamos a ver ahora es la parte A, las características, las cargas que actúan sobre el cuerpo. Ustedes vieron las cargas que actúan sobre el cuerpo recién. Ahora vamos a ver la sustentación, es decir, cómo se agarran, cómo se vinculan entre sí las estructuras y estas a tierra. Para lo cual, vemos la diferencia de lo que estaba diciendo era que todas las estructuras, casi todas, son simétricas, digamos, tienen una simetría que la componen. Si tomamos, como ven acá, la parte de la línea media y lo aislamos, es lo que se denominaría chapa. Y si tomamos de eso el eje baricéntrico, es lo que se denomina, que dibujó recién Fabián, es la barra. Disculpe. Lo que vamos a dibujar nosotros... Profe, disculpe, usted está compartiendo algo, no está compartiendo nada, me parece. No está compartiendo. Qué macana. A ver, Leonel. Sí. Tenés que estar como... chicos tampoco. ¿Qué pasa que no estoy compartiendo? Tenés la opción de compartir. ¿No estoy? Sí. ¿Ahí no se ve? No. Te desactivé el audio sin querer. Estás como coanfitrión. Claro, el tema es que esté como coanfitrión. No, pero Sí, Rubén claro. también. Igual pueden compartir cualquiera de los chicos también. Pará. Rubén, activar el audio que te lo desactivé sin querer. Ahí está. Ahí está. Está acá. Ahora van a ver. Ahí. Ahí sí. Ahora. Ahí sí. Sí, ahí se ve. Sí, profe, gracias. Bueno, estaba diciendo que lo que vieron recién con Fabián era la característica, digamos, era las cargas que actúan sobre el cuerpo. Ahora vamos a ver el tipo de sustentación. Y lo que recién decía era esto, que es que la estructura, casi todas las estructuras son simétricas. Si tomamos el plano medio, tenemos lo que denominamos chapas, que es lo que vamos a ver ahora, y si uno toma el eje baricéntrico, es la barra. Nosotros vamos a dibujar siempre las estructuras por medio de las barras. A las barras, es decir, a las barras después se le da la dimensión necesaria, que va a ser el dimensionamiento. ¿Está? Y si está hecha, va a ser la verificación. Muy bien. Como todos saben, si tenemos un punto, bueno, no sé si no lo saben ahora, si yo quiero fijar ese punto en nuestro eje de coordenadas, tengo que fijar con respecto al eje Y, con respecto al eje X. Es decir, ese punto fijado ahí no se mueve ni gira. Ahora, si yo ahí, en vez del punto, le agrego una chapa, ¿está? Olvidémonos del punto B, esa chapa en el punto A no se mueve según X y no se mueve según Y, pero sí puede girar alrededor del punto A. Entonces, para que la chapa no se mueva, le tengo que fijar otro punto. Es decir, para fijar una chapa, lo que necesito son 3 puntos. ¿Está? Con 2 voy a evitar el desplazamiento y con un tercero evito que esté rotando sobre ese punto que evita el desplazamiento. Otra forma de verlo es, fijo con respecto al eje Y, pero se puede deslizar con respecto al eje X, fijo con respecto al eje X, queda fijada con respecto al eje Y y al eje X, pero como ven puede girar. Bueno, le giro el otro, la fijo con el otro punto, no se desplaza vertical ni horizontal y no gira. Listo, la chapa está fija. Entonces sé que tengo que, para
para sustentar una chapa o para fijar una chapa, le tengo que quitar 3 condiciones, le tengo que imponer 3 restricciones. ¿No? Bueno, esto es el desplazamiento de una chapa, que lo que nos sirve es para ver lo de los vínculos, pero como perdimos tiempo, esto es, digamos, no es tan importante para lo que viene. Sí. Disculpe, ¿puede ser en la parte de los grados de libertad que siempre tengamos que fijar 2 puntos en X o también podríamos fijar 2 puntos en Y? ¿Eso es indistinto? No, es indistinto, no. Lo que hay que tener cuidado es cuando vean vinculación, que no pongan un vínculo enfrentado, un vínculo, lo vamos a ver ahora, enfrentado al otro, porque si yo pongo, por ejemplo, si yo tengo la chapa y le pongo, tengo una chapa, ¿no? Y le pongo 2 vínculos paralelos, va a quedar fijada según el eje Y, pero la empujo por el eje X. ¿Tá? O le pongo 3 vínculos paralelos, tiene las 3 condiciones, pero no cumple, porque están los 3 paralelos de cualquiera de los ejes. Entonces, se va a desplazar respecto al otro eje. Eso lo vemos ahora. Bueno, los vínculos se pueden clasificar en 2 grupos, los externos y los internos. Los externos son los que nos van a llevar nuestra chapa o nuestra estructura a tierra. ¿Ah? De acuerdo a la cantidad de grados que se restringen, los mismos pueden ser de primer grado, de segundo o de tercer grado. Digamos, hay más vínculos que se denominan vínculos guiados, que es, por ejemplo, un empotramiento y un deslizamiento, pero eso se ven en civil o en mecánica. Con ustedes, con estos 3, les alcanza y les sobra. Por ejemplo, el vínculo externo de primer grado. Como ven, es ese triangulito con una horizontal, y la forma que lo había representado ahí Fabián era con los 3 rodamientos, y el otro es una biela. Ustedes van a utilizar siempre el primero de la izquierda. ¿Tá? El triangulito con la barra horizontal abajo. Como ven, ese vínculo, la reacción que produce es normal a la horizontal que está abajo. Siempre es normal al vínculo. Profe, una consulta, perdón que le interrumpa. Sí. ¿Esas son 3 formas de representar el mismo vínculo o son 3 vínculos distintos? Sí, no, son las 3 del mismo vínculo. Bueno, gracias. El mismo vínculo. La segunda es que te permite que se desplace horizontalmente. Si yo le aplico una fuerza horizontal a través de las bolillas, se desplaza. ¿Tá? Lo mismo que con la biela, se desplaza. Y lo mismo que con el primero, se desplaza. Lo que te impide es que no se desplace verticalmente acá en este caso. Es decir, de la forma que lo pongas, este vínculo reacciona en forma vertical al vínculo. ¿Tá? Lo pones a 45 grados y a 45 grados te va a salir la reacción de vínculo. Siempre normal al vínculo. Muy bien. El de segundo grado, que es el que ustedes ven acá a la izquierda, que está compuesto por 2 bielas o por el del medio, o el que van a utilizar siempre, el de la izquierda. Este permite el desplazamiento, impide el desplazamiento horizontal y vertical. Lo que permite es el giro. Este de primer grado que habíamos visto recién, impide el vertical. Lo que permite es el horizontal y el giro. Este restringe 2. Horizontal y vertical, pero no el giro. El giro, la estructura ahí puede girar. Y el tercero es este, que es el en punto. Este directamente impide el horizontal, el vertical y el giro. Por ende, la forma más fácil de sustentar una chapa es ponerle un empotramiento a tierra. Y listo. Casi todas las estructuras que por así decirlo, de la realidad, de las estructuras que uno ve, siempre están todas las piezas vinculadas entre sí, empotradas.
y a tierra también, empotradas, por supuesto, que las van a convertir en unas estructuras que ustedes no van a poder resolver. Ya van a ver por qué. Acá tienen una chapa. La primera es con 3 vínculos simples, la segunda es con un vínculo doble y un vínculo simple, y la tercera es con un empotramiento. Con cualquiera de estos 3 casos, yo directamente no tengo problema en sustentar una chapa. Le restrinjo el movimiento horizontal, el movimiento vertical y el giro. Listo, la chapa está fija. Acá está lo que habías dicho vos, la sustentación. ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una consulta? En el anterior, de primer grado, en la segunda imagen estaría de más, ¿no? Porque se te restringe... Sí, en la... No, en esa, en la anterior que marcó usted. En la otra. Esta, la que van a representar... En la que estaban las 3 chapas. La que estaban las 3 chapas. ¿La que están las 2 chapas? No, las 3. Este. Abajo. Abajo. Esa. ¿Qué tiene? No, la 15, esa. Ahí, en la segunda chapa, el vínculo de primer grado estaría de más, ¿no? No, no. ¿Por qué? No. Porque no está el segundo vínculo que te restringe la porque horizontal. si yo le saco el de primer... No, si yo le saco el de primer grado, sí, lo que hace esta chapa es girar en el punto ese, en el punto. Sí. Vos para sustentar una chapa necesitas restringirle 3 condiciones de vínculo. Si yo le dejo nada más que el vínculo de segundo grado, le estoy restringiendo 2 condiciones. Claro. Por ende, en el punto S puede girar. Entonces, ¿cómo lo impido? Y con otro vínculo. No te queda otra. Gira, esta chapa gira para arriba o para abajo, gira así, acá, en este punto. Cuando lo fijo acá, listo, ya no gira. ¿Está? Claro, ahí se queda quieta, digamos. Okay, claro. La vinculación aparente significa de cómo se deben colocar los vínculos. Es decir, yo puedo tener, como en el caso primero, en el caso A, las 3 direcciones concurren a un mismo punto, que será un polo de rotación. Por lo tanto, el cuerpo no está fijo. Acá gira en el punto. En el punto B ocurre lo mismo que nada más que le aplico una fuerza horizontal y la chapa se va de viaje según el eje X. Y en el punto C gira alrededor del punto donde está el vínculo de segundo grado. Por eso hay que tener, eso se llama vinculación aparente, hay que tener cuidado cuando uno vincula. Es decir, cuando ustedes vinculan, porque las estructuras que se les van a dar ya van a venir vinculadas. Es decir, ustedes no van a tener que vincularla. Pero si se les pregunta, lo que sí se les puede preguntar es, ¿qué es vinculación aparente? Entonces se explican que hay que tener cuidado cuando se colocan las chapas. Acá está equilibrio de una chapa, ven, cada vínculo, saco la estática, saco el vínculo y me queda la elástica, que es la X1, la X2 y acá X1, X2 y X3. Cada vínculo genera una magnitud estática, que es lo que habíamos visto al principio, con la elástica que restringe. ¿Ah? Es decir, cuando ustedes anulan, ponen en reemplazo las magnitudes elásticas. Cuando las calculan, uno las infiere, que es de esa forma. Cuando las calculan, si dan con signo negativo, significa que el sentido que supusieron estaba mal. Hay que cambiarle el sentido. Bueno, acá está, determinación analítica. Sistema isostático es aquel que se puede resolver utilizando las ecuaciones de la estática. También se puede decir que son impuestas, son iguales al grado de libertad de un cuerpo. Por eso yo les digo que ustedes pueden calcular cualquier estructura isostática. Hiperestática, que era el que venía recién, que yo le decía, es aquel que tiene más vínculos que el necesario, que las ecuaciones. Es decir, este caso es un hiperestático de primer grado. ¿Por qué? Porque tiene 2 vínculos dobles. 2 vínculos dobles me suman 4 reacciones de vínculo.
pero yo cuento con 3 ecuaciones de la estática. Por ende, me sobra una que no la puedo resolver. Para lo cual, te tienen que pasar a mecánica, a civil, o contratarlo a Lionel por precios módicos. Pero no la pueden resolver ustedes. Porque ustedes cuentan con estructuras, ustedes lo que pueden resolver son estructuras isostáticas. Y las hipostáticas son las que le faltan vinculación. Por ejemplo, esta es una hipostática, ¿por qué? Porque tiene 2 vínculos, le aplico una fuerza horizontal y se va de viaje. Ahora bien, hay estructuras que son hipostáticas y que no se van de viaje. Por ejemplo, cuando uno ve la autopista, las vigas que hay entre columnas y columnas de la autopista, esas vigas están simplemente apoyadas, sería este caso, sobre los estribos, bueno, sobre las columnas de pero es tan grande el peso propio que tiene esa viga, es tan grande el peso propio que no hace falta ponerle un vínculo más. ¿Está? Es decir, cualquier autopista que vean está sustentada y es hipostática, pero tiene tanto peso propio que no hace falta ponerle una estructura, no ponerle un vínculo de más. Rubén, consulta. Bueno, determinación analítica, sí. ¿Querés que le compartamos un par de fotos para que vean vínculos que fueron las que compartimos el año pasado? Bueno, ponele. Después volví a compartir. Bueno, este es el caso que le decía a Rubén, bien, donde tenemos... Ahí está. Estos son los apoyos de un puente o un viaducto. Este tipo de vinculación, este apoyo termina siendo un vínculo de primera especie con una reacción vertical. Este es un vínculo de primera especie con una reacción vertical. Y tenemos una viga o losa simplemente apoyado de un lado y del otro. Bien. No tendría restringido, como le decía Rubén, el movimiento horizontal, pero como sería un sistema hipoestático, pero como el peso propio de esa estructura, de toda la losa del puente, es tan grande, se termina pudiendo calcular como uno isostático. Bien, este es el caso de un vínculo. Es simple en este caso. Profe, eso se da porque el peso propio no impide el movimiento horizontal, digamos. Termina una componente de fricción, principalmente. Claro. Sí, eso salvo que lo agarre un terremoto, el viento, no lo mueve nada eso. Pero Profe, si le quisiera poner, ¿cómo sería un vínculo? Y 2 triangulitos, simple. Sí, pero en estructura. Así, por ejemplo, estas son fotos de la nave industrial de Retiro, donde están las formaciones de tren. Y fíjate acá, esto de acá, ¿ves cómo es? Esto se llama, es la materialización de un vínculo doble, o un vínculo de segunda especie que le mostró Rubén. ¿Qué restringía el vínculo de segunda especie? Las 2 direcciones, horizontal y vertical. Sí. Lo que te permite es rotar eso. Exactamente, te permite rotar o permite el giro libre, pero impide el desplazamiento en X o en el horizontal y vertical. Vean que acá el desplazamiento en horizontal y en vertical está restringido y lo único que está permitido o libre es el giro. Por eso es que tiene un gran bulón o un perno que les permite el giro para la dilatación de la estructura de septo. Bien, esto sería un vínculo de ese estilo. Bueno, este es otro caso. Este es el viaducto. Profe, sí. Si la estructura anterior hubiese sido en vez de acero de madera, no sería necesario el tema del bulón y todo eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué estructura? Claro, porque por lo que dijo era por el material es como que se lo hacía por la dilatación que sufre con el sol y demás. No. En realidad es por cómo lo estás vinculando. Si estás haciendo un sistema isostático, si estás haciendo un sistema hiperestático. Estoy mostrando un vínculo, cómo es la materialización del vínculo que dibuja Rubén
un vínculo de segunda especie, por ejemplo. Este de acá es un vínculo de primera especie, solo funciona para simplemente apoyado y de vuelta tengo toda la carga del viaducto, esto es una viga, podemos asemejarlo a una viga, un apoyo simple que restringe vertical y un apoyo que restringe vertical. Bien. Bueno, esos casos, disculpa. Pregunta, disculpe, profe, ahí en esa, ¿qué es lo que tiene? ¿Vio que está pintado de verde? ¿Esto? Ahí no. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué está sosteniendo como para que no...? No, porque lo está restringiendo en el otro sentido. Yo te digo, claro, analizando este sentido, si yo analizo este sentido de acá, de hecho allá atrás no lo tiene. Claro, eso me di cuenta cuando mostró recién. Si analizo esto como una viga, está sin apoyo de primera especie, vínculo de primera especie, con lo cual restringe 2 grados de libertad. Es el mismo caso del puente. Después, en el otro sentido, sí tiene una restricción, aparte de la vertical, en la horizontal para evitar un bambú. Pensá que acá pasa un tren y el tren se mueve lateralmente. Ese movimiento lateral tiende a moverlo. ¿Bien? Lo mismo pasa en el viaducto. ¿Eso qué serían? ¿Los tres? ¿Ahí estaría los 3 vínculos? ¿Estaría restringiendo esa parte? No. Pará. A ver. Acá depende de qué plano analices. Si yo analizo el plano paralelo al viaducto, es decir, de esta columna a esta columna, una línea así, una viga, acá está simplemente apoyado, acá está simplemente apoyado. Bien. O sea, solo restringe la vertical, el desplazamiento vertical. Si analizo entre esta columna y esta columna, es decir, el otro pórtico transversal, ahí sí hay un vínculo doble y un vínculo simple del otro lado. ¿Está? Lo mismo pasa acá en el viaducto. ¿Ves? En este caso no pasa. Esto es todo vínculo simple. Pero bueno, estos son formas de materializar. O sea, lo que ustedes ven como un dibujito o un dibujo que Rubén le está mostrando restringe una dirección del movimiento, se termina materializando de esta forma. ¿Bien? Rubén, disculpa, continúa. No, bueno, pasame la pantalla. Ya está, compartí. Ahí voy, espera que la encuentre. Acá está. Ahí estás compartiendo. Sí. Lo de los vínculos, donde lo van a ver también es en cualquier puente metálico que pasa acá sobre Mitre. Van a ver que de un lado tiene un vínculo doble y un vínculo simple del otro lado. De cualquier puente metálico ferroviario. Esos vínculos no es por el frenado del tren ni por nada. ¿Por qué lo hicieron isostático y no lo hicieron táctico? Porque, como ustedes saben, lo habrán visto ya en segundo año, con el calor el acero se dilata y, claro, dilata y con el frío se comprime. Entonces, lo que hacen los vínculos, si están bien mantenidos, es cuando levanta la temperatura que el puente corra, se alargue. En invierno se acorte. Si eso no ocurre, si los vínculos no están bien limpios, bien mantenidos, por así decirlo, el mecanismo no funciona, entonces queda como empotrado en uno de los lados, o en los dos lados, y lo que produce, el puente igual se alarga, porque si no se haría una U, una O, digamos, se deformarían los rieles y a la lona con el tren. Entonces lo que ocurre, dilata, y lo que hace es rompe la mampostería. Cuando ven la mampostería significa que ¿vieron los puentes metálicos que cuando termina está todo hecho con ladrillos? La estructura que aguanta el puente, eso se llama mampostería. Entonces, como la mampostería es más débil que la dilatación, por así decirlo, la rompe, se ven las fisuras de rotura de la mampostería porque el puente dilató y los vínculos no funcionaron. ¿Está? Bueno, volviendo a nuestro tema, como pueden ver, tenemos la chapa sustentada. ¿Y qué sistema de fuerza estamos ahí? ¿En un sistema de fuerza? ¿Qué tipo? No concurrente. No concurrentes en el plano. Para los cuales teníamos
que determinar 3 ecuaciones, ¿correcto? Es decir, contamos con 3 ecuaciones de la estática que a su vez se dividen en 3 tipos de ecuaciones. 2 de proyección y una de momentos, 2 de momentos y una de proyección, o 3 ecuaciones de momento. ¿Está? Entonces ahí puedo determinar x1, x2 y x3. Una vez que está determinado x1, x2, x3, puedo ya dimensionar la estructura. Después tenemos los vínculos internos. Que los vínculos internos lo que nos hacen es vincular 2 chapas entre sí, para los cuales hay 3 tipos. El tipo 1, que es la rótula, el 2, que son 2 bielas verticales, como ven ahí, y el 3, 2 bielas horizontales. La rótula lo que hace es que, a ver, si yo agarro cualquier viga, ¿no? Está a todo a lo largo, y la corto, para restablecer el equilibrio de esa viga, le tengo que poner las condiciones que le estoy sacando, es decir, de un lado y del otro, es decir, una proyección horizontal, una proyección vertical y un giro, ¿correcto? ¿Está? ¿La rótula qué es lo que hace? La rótula lo que me está diciendo que en la rótula el momento flector, el giro, vale 0. Ahí no hay giro. Es decir, si yo ahí quiero calcular cuánto vale el momento, vale 0. Porque gira ahí en ese punto. Entonces no tiene valor el momento. El segundo lo que me dice es, si yo le aplico una fuerza, por ejemplo, horizontal según el eje X para afuera, esas 2 bielas se acuestan. Y el tercero, si le aplico un movimiento vertical, esas 2 bielas se paran. Es decir, en el primero anulo el momento y me permite la reacción vertical y la horizontal, donde está la rótula. En el segundo, impide el horizontal, permite el vertical y el giro. Y en el tercero, impide el vertical y permite el horizontal y el giro. Esto va a modo de ejemplo, porque el que van a utilizar ustedes es nada más en todos los casos y en todo el año, es el A, rótula. ¿Está? Ese es el que van a utilizar ustedes. Los otros 2 se dan, y existen, pero se dan en ingeniería civil, así que ahí no se hagan problemas. Ustedes van a utilizar nada más que el primero. Que el primero nos lleva a lo que se denomina cadenas cinemáticas abiertas. ¿Correcto? Es decir, se define así al sistema compuesto por 2 o más chapas unidas entre sí por vínculos internos. Como ven, esto es simple. Tengo la chapa 1 y la chapa 2. Yo digo, la chapa 1, ¿cuántas condiciones de vínculo le tengo que sacar a una sola chapa? 3. Bueno, le mandé un empotramiento. Listo, la chapa 1 quedó fija, ¿correcto? Ahora, a la chapa 2 le aplico una fuerza vertical y gira en el punto B. ¿Correcto? ¿Se ve eso? Sí. Sí, profe. Bueno. Quizás con alguna otra imagen. Por ende, ¿qué le tengo que poner a la chapa? Le tengo que poner un vínculo simple. Ahí está. Entonces, ahí la chapa quedó sustentada. ¿Lo expliqué bien o lo expliqué como la mona? Profe, pero ¿por qué tienen distintos apoyos cada una? Una tiene el empotramiento y la otra, la de primer grado, creo que es. No. A ver, olvidémonos que la chapa, que está la chapa 2, está la chapa 1. Yo le puse un empotramiento porque soy vago. La ley del menor esfuerzo, pero si yo quiero le puedo poner 3 vínculos simples, mientras no me genere vinculación aparente. O le pongo un vínculo doble y un vínculo simple. Le puse un empotramiento porque, Lucía, agarro y te digo, mira, le pongo un empotramiento y la chapa 1 me quedó fija, me olvido del problema.
Cuando le Claro. agrego la chapa 2 con la articulación y le aplico una carga, la chapa 2 gira a través del punto B, o por peso propio, de por sí se cae para abajo, por el peso Sí. propio de la chapa. Entonces, ¿qué hago? Y le pongo un vínculo simple. Mm. Uno doble no le puedo poner, porque ya me voy a pasar de grados de ser isostático. Entonces, queda armada una cadena cinemática. Se puede decir que el número de vínculos que debemos colocar a una cadena cinemática abierta es igual a n más 2. Es decir, al número de chapas más 2. 3, tenemos 3 chapas más 2, 5. 3, 4, 5. ¿Está? Por supuesto que el vínculo que está en E no lo van a poner en forma horizontal que me coincida con el punto D, porque ahí me está generando una vinculación aparente. Es decir, me cumple con la condición de los vínculos, pero si lo pongo en esta dirección, tengo vinculación aparente y esta chapa se cae. Profesor, iba a ¿Correcto preguntar, esto de disculpe. cadenas cinemáticas? ¿Cómo se sustentan? Profe, disculpe, le iba a preguntar justo eso que recién mencionó, entonces yo simplemente Sí. tendría que colocar los vínculos, digamos, o arriba o abajo, es decir, no en la misma línea que los puntos, ¿verdad? Una línea con una articulación. Digamos, que la receta del vínculo no te pase por la articulación, sino es una vinculación aparente. Claro, perfecto. Y ahí no estaría restringiendo entonces, en ese caso. ¿Tá? Ahora vos también, si querés, me podés decir, le pongo a la chapa 1 el empotramiento y a la chapa 3 un vínculo doble. Y está bien, quedó sustentado, tiene las 5 condiciones. No hace falta poner uno por chapa. Profe, pregunta. ¿Puedo empotrar los 3? No, estás en un hiperestático. Para que sea isostático tiene que ser n más 2. Bien, Hiperestático no podés. No podés porque no tenés, vos disponés nada más que de 3 ecuaciones de la estática. Y ahora acá viene la pregunta. ¿Cómo si dispongo de 3 ecuaciones de la estática y acá tengo 5 incógnitas? ¿Cómo hago para resolverlo? Porque tengo 3 del empotramiento y 2 de los vínculos simples. Pero puede ser que algunas sean iguales en resultado y ahí elimine. No. A ver, mira, hay muchas chicas, pero la suposición en ingeniería es la madre de todos los problemas. Iba a decir algo que empieza con C, con A. La suposición en ingeniería es la madre de todas las... ¿Está? Ustedes no me supongan, ustedes agarran y tienen que calcular. ¿Esto se cae o no se cae? Acá no es como los abogados que dicen, no, porque si yo aplico tal doctrina y tengo tal antecedente. No. Esto es cálculo. Y se le va a quedar demostrado primero en los prácticos y segundo en los parciales. Donde le pifian al cálculo de una aclaración. Donde le pifian al cálculo de una de estas reacciones, todo lo que hagan después está todo mal. El ejercicio se considera mal. Ahora bien, van a tener varias verificaciones para saber que lo que están haciendo está bien. Es decir, no es que Claro, digan, cosa que nos uy, me saquen las dudas equivoqué, claro, de digamos, suposiciones. está claro. A ver, algo, vamos acá. Correcto. Yo tengo acá, cuando saque el empotramiento, voy a tener una vertical. No, perdón, vamos a ir todavía más atrás. Acá. Yo resuelvo con 2 ecuaciones de proyección y una de momento, y determino x1, x2 y x3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo tiene valores y todo está acotado, ¿correcto? Aplico uno de las de la estática, 3 ecuaciones de la estática. x1, x2 y x3. Perfecto. Si yo quiero asegurarme de que, a ver, nuestras estructuras en la estática, ¿cómo tienen que estar nuestras estructuras para que dé todo bien? En equilibrio.
en equilibrio. Por ende, cuando yo hago la sumatoria de algo, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Para que esté en equilibrio. Por ende, a ver, Lucía, me voy a la donde dice determinación analítica y tomo momentos totales en la A mayúscula de analítica. ¿Cuánto me tiene que dar la sumatoria de momentos en ese punto con P1, P2, P3, P4, X1, X2 y X3? Todo con valores. Para que esté en Y te equilibrio. tendría que dar 0 por correcto. Si no te da 0, metiste la pata en calcular una de las reacciones de vínculo. Y si seguís, todo el ejercicio está mal. ¿Qué ocurre? Como van a hacer varios ejercicios, y los ejercicios no son complicados de resolver las reacciones de vínculo, muchas veces, para no perder tiempo en esa simple ecuación, no la utilizan y calcularon mal una reacción de vínculo. Y está todo mal. Y ahí no tienen escapatoria, porque tienen las herramientas para saber que lo que están haciendo viene mal. Van a tener herramientas para todo, para saber que lo que vienen haciendo está bien o está mal. Para todo. Cuando hagan los gráficos, se van a dar cuenta que hay relaciones que vinculan un gráfico con otro y van a saber si está bien o está mal. Bueno, volviendo al tema esto de cadenas cinemáticas abiertas, por favor, guárdenlo en un byte de memoria que se pregunta en el coloquio esto. O lo subrayan y le ponen coloquio, es decir, se le va a preguntar, ¿qué es una cadena cinemática abierta? O ¿por qué la vinculo así? ¿Está? Así como puede ser vinculación aparente, ¿está? Bueno. Ahora bien, volvemos a nuestro problemita. Resulta que tenemos, acá tenemos 5 incógnitas, y la estática nos da 3. Nos faltan 2 ecuaciones. Acá está. Correcto, tenemos una chapa, 2 chapas, la chapa A, la chapa 1, perdón, la chapa 2, un vínculo en A, un vínculo en B, un vínculo en D y un vínculo en C, que es la articulación. ¿Está? Tenemos 5 incógnitas. Si separamos la chapa 2 de la chapa 1, para que se mantenga la chapa 2 en equilibrio, le tengo que poner la resultante de todas las fuerzas 1 en la chapa 2. ¿Correcto? Lo mismo tengo que hacer para que la chapa 1 aislada se mantenga en equilibrio, le tengo que poner la resultante total de todas las fuerzas en la chapa 1. Y esta se mantiene en equilibrio. ¿Está? Esas resultantes las hago pasar por la articulación. ¿Está? Como el sistema está en equilibrio, cuando estas dos resultantes, R1 y R2, se van acercando y pasan por la articulación, para que esté en equilibrio, me queda R1 para un lado, R2 para el otro lado. ¿Qué forman estas dos? Con el mismo valor y sentido contrario. Par de fuerzas. No, par de fuerzas no, están en la misma recta de acción. Un sistema nulo. Ahí está. Volvemos al viejo sistema nulo. Por ende, lo que yo puedo decir es que cuando tomo sumatoria de momentos respecto a la derecha o respecto a la izquierda, ahí tengo 2 ecuaciones más para determinar la resultante. En este caso, ¿cómo sería? En este caso sería, tomo a la derecha del punto C y determino la resultante en el punto D. Una vez que tengo la resultante en el punto D, por así decirlo, tomo momentos totales, ahí voy a una de la estática, tomo momentos totales en el punto A y determino la reacción del punto B. Tomo sumatoria de fuerzas en X, determino la horizontal en A, y tomo la sumatoria de fuerzas en Y y determino la resultante en Y en A. Y ahí resolví las ecuaciones de mi sistema.
ya sea para una o para dos chapas. Les aclaro, en el coloquio pueden caer hasta 3 chapas, capaz, para decir cuántos vínculos necesito, o 4, pero en la práctica y en los parciales se les toma nada más que 2 chapas. ¿Está? Más de 2 chapas no se les va a tomar. ¿Está claro el concepto? Lucía está nerviosa que se está poniendo las uñas. ¿Está claro el concepto? No, estaba pensando cómo era la relación de las chapas y los apoyos. O sea, dependiendo de la cantidad de chapas que tengamos. ¿Esto decís? ¿Esto que está acá? Claro, si ahí hay 3, hay un máximo de cantidad de apoyos. Cuando vos tenés, a ver, acá se ve que si yo tengo la chapa 1 sola con un empotramiento, quedemos en claro que para sustentar una chapa necesito 3 condiciones de vínculo. 3 condiciones. Una chapa, aisladita. Necesito 3 condiciones de vínculo. Le pongo un empotramiento, quedó sustentada. Solucionado el problema. Cuando la articulo y le agrego una chapa, la chapa 2 por el peso propio se cae para abajo. Entonces tengo que poner algo que reaccione que vaya para arriba. Entonces le agrego el vínculo. Entonces vos fíjate que tengo 3 del empotramiento, 3 reacciones de vínculo. Tengo una horizontal, una vertical y un momento, y una reacción de vínculo vertical en el punto C. Es decir, tengo 4 incógnitas, ¿correcto? Por ende, tengo 2 chapas, y yo dije que era igual al número de chapas más 2, para poder sustentarla. Tengo 3 y 1, 4. 2 más 2, 4. Queda sustentada. En este caso, tengo 3 chapas. Entonces tengo n más 2 es 3 más 2, 5. Tengo el empotramiento y 2 simples. Si tengo 4 chapas, voy a tener 6. N más 2. Sí. ¿Está? Sí. Lo interesante es que cuando trabajan con 2 chapas, como ustedes cuentan con 3 ecuaciones de la estática, digamos, cuentan con 3 de 3, ¿no? Digamos, pueden usar 2 de momento y una de proyección, o 3 de momento, pero siempre son 3 y necesitan 4. La cuarta ecuación es sumatoria de momentos a la derecha de la articulación igual a 0, o sumatoria de momentos a la izquierda de la articulación igual a 0. Bueno, y después lo que viene es cadenas cinemáticas. Cuando se cierra la cadena, dice que el gruno de libertad, le puse esto, parece minguito, de libertad de una cadena cinemática cerrada, n más 2 menos 2 es igual a n. Es decir, esto es porque es indeformable, y esto se va a ver en reticulado, porque cuando armo las cadenas cinemáticas una a continuación de la otra, es lo que se denomina un sistema así cerrado, uno a continuación de la otra, los triángulos, es lo que se denomina sistema reticulado, que es la unidad que viene. ¿Sabes? Son unidades cinemáticas cerradas. Profe, disculpe, una consulta. En la hoja anterior, usted tomó momentos en los 3 puntos, o sea, en A, en B y en D, ¿es así? No, ahora, a ver, esto se ve mucho mejor en la práctica. Lo que digo yo es lo siguiente. Yo tengo 3 ecuaciones de la estática, y acá tengo que determinar 4 incógnitas. ¿Se ven que son 4? Tengo un vínculo doble de 2, una vertical y una horizontal, un vínculo simple en B de una vertical y uno en D de una vertical. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bueno, yo digo que en la articulación el momento vale 0, entonces puedo tomar momento a la derecha o a la izquierda. ¿Correcto? A ver, con la 3 de la estática que aplico acá, de las 3, ¿qué puedo sacar primero? Y acá puedo utilizar nada más que la sumatoria de fuerzas en X para determinar la horizontal que existe en el punto A. Y determiné una reacción de vínculo, ¿correcto? Ahora bien, me faltan las otras 3 verticales. Como yo sé que dije que el momento en la articulación a la derecha o a la izquierda vale 0, digo, bueno, tomo un momento, que se ve más acá, tomo un momento a la derecha y despejo D. Tomo un momento en C respecto de todo lo que está cargado en la chapa 2 y despejo D. ¿Está?
Ya tengo Profe, X1. pero una pregunta, ¿cuál serían todas las cargas de la chapa 2? Bueno, o sea, depende, va a depender. bueno, acá yo te puse la resultante de todo el sistema de fuerzas no Ok. concurrente. ¿Tá? En una estructura van a tener carga distribuida, cargas puntuales, Claro. pares de fuerza, va a haber de todo. Ponele que esta es la resultante. Toma un momento Bueno, de entonces, esta carga P. Claro, entonces solo las cargas de la derecha del punto, Claro, y despejás, del punto C es todo lo de la chapa 2. X4. Despejás X4. Después digo, vuelvo a las ecuaciones de la estática. Y digo, bueno, con las ecuaciones de la estática, tomo un momentos totales en el punto A. ¿No? Entonces, como ya conozco X4, conozco P2 y conozco P1, despejo X3. Porque X1 en el punto A, como pasa por el punto A, no me produce momento. Y después hago sumatoria de fuerzas en I y despejo X2. Y digo, ¿estará bien esto? Y qué sé yo, vamos a ver. Agarro y tomo momentos totales en la letra S de abiertas. Si me da todo 0, y está todo bien calculado. Sigo adelante. Ok, profe, gracias. Lo ¿Está importante... entendido, Sebastián? Sí, profe, quedó más claro. O sea, hay que ir tomando hasta llegar, digamos, a conseguir todas las fuerzas. Claro. Ahora lo van a ver en la práctica con Leonel. Cualquier duda, me preguntan a mí si no lo explica bien, porque está haciendo el chico. Igual vamos a ver la cantidad de ejercicios que se puede llegar a explicar hoy, por lo menos que se haya una idea de cómo calcular por lo menos una reacción de vínculo. Lo que yo le quería pedir, mientras están completando todos la asistencia con apellido, nombre en el chat que les pedí, les voy a lanzar una encuesta sobre los temas que recién explicó Rubén, para que vayan completando. Es bastante sencillo con los temas que explicó, para ver cuál fue la adquisición de los conceptos. Se me cayó la foto de mi hija. Bueno, contente la encuesta. Sí, si querés, hagan la encuesta y 20-40 nos quedamos todos conectados y vemos los resultados y explicamos un ejercicio de reacciones de vínculo. ¿Está bien? ¿Les parece? Yo dejo la encuesta para que todas la tengan, nos apagamos las cámaras y la van respondiendo. 20-40 arrancamos de vuelta. Y comienza con la parte práctica de esto. Dale, Rubén. Oh.